Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah, b'shem Yeshua HaMashiach. Baruch atah Yahweh, amelamed Torah le'amo Israel. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey poderoso, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos de las palabras de la Torah. En el nombre de Yeshua el Mesías, bendito seas, Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel. Amén y amén. Tomen asiento, amados Ajim. Vamos a continuar con la serie de estudios que estamos teniendo. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Hoy vamos a estar desde el capítulo 3 de Malají Anabí, el profeta Malaquías, para aquellos que no dominan el hebreo. El estudio de Malaquías es un estudio realmente impactante, no solamente por la época en que se vivió, sino por las profecías que trae consigo. Capítulo 3 de Malaquías, vamos a dar lectura. Usted vaya tomando nota luego de todo lo que vamos a aprender esta noche. Amén, amados. Capítulo 3, versículo 1 de Malaquías, dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Adón, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Y será grata a Yahweh la ofrenda de justicia de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. Porque yo, Yahweh, no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahweh, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Elohim. ¿Qué aprovecha que guardemos su Torah y que andemos afligidos en presencia de Yahweh de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Palabra del Eterno.
Vamos a estudiar el capítulo 3 de Malaquías. Ya estuvimos hablando acerca de la reprensión dura que el profeta Malaquí hace a los principales sacerdotes, ¿sí? Dijimos que son los representantes ante el pueblo de Israel. Este capítulo 3 nos trae lo concerniente al mensajero, y tiene que ver también con lo que ya estuvimos estudiando en la introducción a Malaquías sobre el mensajero de Yahweh. ¿Cuántos se acuerdan? Malají viene de malaj, que significa mensajero. Habla de la majestad y la gracia de Mashiach. También vemos que hay rebelión, que hay infidelidad del pueblo, pero también viene la promesa de bendición para quienes teman a Elohim. Y esto obviamente, el temer, implica muchos preceptos. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 3, versículo 1 dice: Hineni, sholeyach malachi, ufinat derech lefanai, ufitom yabo elechalo adom asher atem mebakshim, umalach habrit asher atem hafetzim, hine ba'amar Yahweh Tsebaot. Este capítulo 3, versículo 1 es bastante amplio y se necesita escudriñar, ya que está hablando de un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Adón a quien vosotros buscáis. Esto es importante que lo estudiemos. El Todopoderoso contesta la última pregunta del capítulo anterior, ¿sí? Para aquellos que estuvieron estudiando, que estuvieron presentes. Y aquellos que no escucharon el estudio pueden escucharlo en kolshadai.com. Entonces, de esta manera, afirmando categóricamente que viene para juzgar, para hacer justicia, para la gente de los días de Malaquías, este mensaje, amados Sahim, fue una advertencia de que el Eterno se ocuparía de sus pecados. Fue una gran advertencia. Sin embargo, además de su mensaje de advertencia para los días de Malaquías, esta profecía también tiene importancia mesiánica. Por eso estuvimos diciendo en la introducción a Malaquías que es un libro con muchas profecías mesiánicas. Si miramos en Marcos, capítulo 1, Marcos 1, el versículo 2 dice: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Malaquías. La porción de Isaías está en el versículo 3. Voz del que clama: en el desierto preparen el camino a Yahweh y enderecen sus sendas. Esa sí es una palabra de Isaías. Pero la primera porción que cita Marcos capítulo 1 verso 2 es la de Malaquías. Y esto es importante porque es una profecía mesiánica, hablando de Yohanan Amabdil. ¿Cuántos saben quién es Yohanan Amabdil? Yohanan Amabdil es Juan el Inmersor. Juan, aquel que hace Abdil. ¿Qué significa Abdil? Distinción. ¿Sí? Fue el mensajero que preparó el camino delante del Adón. ¿Y qué predicó? Teshuvah, arrepentimiento. ¿Sí? Predicó arrepentimiento. Si miramos también el profeta Isaías, vamos a consultar también en Isaías 40, el versículo 3 hasta el verso 5, Isaías 40, 3 al 5. Cuando usted lo tenga me dice amén. Isaías 40, versículo 3 hasta el verso 5. Voz del que clama: en el desierto preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Baruch Hashem por esta profecía. Bendito sea el Todopoderoso. Vamos a consultar también en Mateo capítulo 3. Mateo 3. El versículo 1 al 3.
Mateo 3, 1 al 3. Es importante que, si usted, hago un paréntesis, está estudiando los evangelios, conozca las palabras de los profetas. Si no conoce las palabras de los profetas, no va a entender los evangelios. ¿Amén, amados? En aquellos días vino Yohanan el-Mabdil predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es cruel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yahweh, enderezad sus sendas. ¿Sí? El verso 3. Si miramos el capítulo 11 de Mateo, verso 10 y 11, Ajim, Mateo 11, verso 10 y 11, dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así está escrito en Malaquías 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Yohanan el-Mabdil, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Sí? Las palabras de nuestro Adón, vamos a verlo también en Lucas. Acompáñeme a Lucas 3, verso 2 en adelante. Lucas 3 también. Desde el versículo 2. Y vaya usted tomando nota, amado. Amén. ¿Lo tienen? Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Elohim a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino de Yahweh, enderecen sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Elohim. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. Entonces aquí vemos todas estas palabras del Brit Hadashah, que nos muestran las palabras profundas de aquel día del juicio que se acerca, de Malaquías capítulo 3. Vendrá súbitamente a su pueblo, dice el mensajero. Vamos a volver al capítulo 3, versículo 1. Vendrá súbitamente, así dice. ¿Sí? Vendrá súbitamente a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Israel. ¿Sí? ¿A quién vino el Mesías? A Israel. Amén. No vino al mundo, vino a Israel. Es decir, también vendrá el lugar santísimo para la obra del juicio. Y es por eso que aparece la expresión Malach Brit. ¿Qué significa Malach Brit? Malach Brit es el ángel del pacto. Si miramos en Ageo, capítulo 1, verso 13, Ageo, capítulo 1, verso 13, dice: entonces Ageo, enviado de Yahweh, habló por mandato de Yahweh al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Yahweh.
Malach Habrit, el Adón o el Malach Habrit, no es otro sino el mismo Mashiach, ¿sí? Que se está presentando, así como también se presentó el Malach Habrit, en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y tiene que distinguirse los mensajes, o sea, claramente como el mensajero que se mencionó en el versículo anterior. Esta profecía acerca del Malach Habrit, del ángel del pacto, no solo se aplica al tiempo cuando Mashiach vino a su templo durante la primera venida de Yeshua, sino también a los sucesos que relacionan el fin de los tiempos. Y le invito a escuchar en nuestra página de internet todos los estudios de escatología que tenemos acerca del fin de los tiempos. Es por eso que dice en la pregunta del versículo 2, ¿quién podrá escapar? ¿O quién podrá soportar? Ummi mejalkel et yom bo. ¿Quién podrá aguantar? Se podría traducir también, el tiempo de su venida. ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Ummi omed beaorato ki uke esh metzaref. Ukobrit mebakshim. Esto nos conecta también con lo que ya estuvimos estudiando sistemáticamente en Joel. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, cuando estudiamos Joel, allí en el capítulo 2, verso 11, las profecías que se le dio a este varón. Los Yehudim creían que el Mesías venía para castigar a los paganos con juicio. Pero por el contrario, Malachía Nabí, el profeta Malaquías, está advirtiéndole a ellos que serían los primeros en sufrir el juicio. Anótese Amós 5, verso 18. Recuerden que el juicio empieza por casa, amén. No estamos exentos. Por eso es que dice el verso 2, Kiesh, con el comparativo, ¿no? Kiesh metzaref, como fuego purificador. También dice, Uchborit mebakshim, como el jabón de lavadores. Así como el fuego separa el metal de la escoria, así el Todopoderoso separa los sadikim de los impíos. Y eso es a través de algo que se llama juicio. A través del juicio. Amén. Bueno, la palabra aparece como uchborit. No es jabón, porque el jabón no existía en ese entonces. Lo que se utilizaba era un álcali vegetal que se obtenía al quemar ciertas plantas y se usaba para lavar. Eso es lo que se está refiriendo ahí el pasuk, porque estamos hablando de miles de años. O sea, no es verdadero jabón. Los traductores le pusieron jabón, pero no es jabón. Amén. También está escrito Beyashav metzaref, y se sentará. Versículo 13, acontecerá que cuando vamos de vuelta, Malají 3, vamos a dejarlo marcadito ahí. 3, y se sentará para firmar y limpiar la plata. 3:3 estoy, si usted gusta anotarlo. Porque limpiará los Benei Leví. Los afinará como a oro y como a plata y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Vayashaf metzaref umtaer kesef betiar Benei Leví. Besikak otam kezahav bekakesef vehayula Yahweh magishe mincha bitzedaka. Magishe mincha bitzedaka. La ofrenda que ellos entregaron fue una ofrenda de injusticia, dice. Bitzedaka, o también se puede traducir como con justicia. Es decir, que se les atribuye a ellos que Benei Leví tenían la responsabilidad de conducir al pueblo. Entonces aquí se repite, Benei Leví, los sacerdotes, los más responsables, como ya estuvimos estudiando en los capítulos anteriores, ante el pueblo, en justicia, mediante, ya dijimos, el ejemplo, pero también la enseñanza. Amén. El sacerdote tiene que enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense, lo estuvimos estudiando en Malaquías 2, verso 1 al 9. ¿Sí? Anótelo, amado, anótelo. En el estudio de Torah tiene que usted estar bien, con todas las luces. Y también estuvimos viendo 2 de Crónicas 15, verso 3. Amén.
El castigo de los Benei Leví, de los hijos de Leví, no solo tenía el propósito de limpiar su alma, de liberarla de todo mal, sino también de promover Kedushá. ¿Qué es Kedushá? Es lo más sagrado, es el nivel donde el Todopoderoso entra con su presencia. Entonces, de esta manera, los hacía idóneos para que ellos ofrecieran a Yahweh, como está escrito en el Pasuk, Magishem Minjabit Sedaka, para que pudieran realmente acercarse. De hecho, lo vemos también en Romanos 12, versículo 1, que dice que nuestro sacrificio tiene que ser vivo, agradable, santo, ¿sí? Aceptable para nuestro Elohim. Amén, Ajim. Vamos a ver también que dice Segunda de Pedro 3, 18. Segunda de Pedro 3, verso 18. Si usted no alcanza a leer todo, vaya usted tomando nota. Entonces, como usted estudia en su casa también, entonces ahí también se va a gozar. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Adón y Salvador, Yeshua HaMashiach. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito sea el Eterno por estas palabras. Que realmente todo lo que nosotros hagamos sea grato, como esta Minjab Tzedakah. Y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, dice el verso 4. Si los sacerdotes y el pueblo eliminaban el pecado, eliminaban el mal, ellos recuperarían el favor del Todopoderoso. Por eso menciona los días pasados. ¿A qué se refieren los días pasados? Porque muchos de ellos pensaban que tiempos como los de Abraham, Moshe, David Amelech, habían sido tiempos más o menos ideales. Pero aquí se está conectando cuando el Todopoderoso se manifestaba con su juicio y su favor sobre el pueblo de Israel. El verso 5 dice: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. Este versículo 5 está impresionante. No sé cuántos de ustedes lo han estudiado en otros momentos, pero es un versículo realmente, un pasuk, que está muy profundo. Primero dice: he aquí el juicio. ¿Sí? Esta es la respuesta divina a la pregunta del capítulo 2, 17, anóteselo. En el capítulo 2, 17 de Malaquías se formuló una pregunta, pero ¿quién la contestó? Recién ahora la contesta el Todopoderoso. ¿Dónde está el Elohim de justicia? Preguntaron. Malaquías 2:17. ¿Dónde está el Elohim de justicia? Aquí está la respuesta. Los hechiceros que se mencionan, bueno, el desagrado del Todopoderoso se dirigía especialmente contra todos los que practicaban las artes mágicas, todos aquellos que practicaban el paganismo idolátrico. Y referencia lo tenemos en Éxodo 22:18, si gustan anotarlo, Éxodo 22:18 y Deuteronomio 18:10. ¿Sí? Son dos mitzvot de la Torá. Lotase, obviamente lotase, porque son las prohibiciones. Por ejemplo, las artes que prevalecían en Babilonia, que se mencionan en Daniel 2:2. Todo el paganismo idolátrico que se va metiendo dentro del pueblo. También se mencionan los adúlteros. ¿Cuántos se acuerdan que terminamos el capítulo 2 con la reprensión contra la infidelidad y el adulterio? Aquí otra vez se mencionan los adúlteros. Otro grupo sobre el cual recae especialmente la condenación del Eterno. El adulterio recae un juicio de Yahweh. ¿Sí? Recae un juicio. ¿Por qué? Porque hay culpabilidad de inmoralidad. Y estoy hablando en todo sentido. Acuérdense que en la Torá el adulterio no es simplemente una relación ilícita. Tan solamente es codiciar. Es codiciar también. Y eso también se califica como adulterio. Incluso los que se divorciaban, ¿sí? Se separaban ilegalmente. Todo eso es
juicio de Yahweh. ¿Sí? Anótese el capítulo 2, 14 al 16, por si no lo estudió. Ahí está la reprensión del Todopoderoso. Qué forma impresionante se aplicaría esta misma condenación a miles de personas en la actualidad, ¿verdad? Pero muchas personas no saben. Entonces, como les han mentido, les han dicho un montón de disparates, la gente piensa que no pasa nada. Pero recuerden que el Todopoderoso toma muy en cuenta todos los actos. Por eso nos trajo esta vida, para que nosotros realmente cumplamos el propósito. No hay justificación alguna. Y ahora lo vamos a ver por qué. Dice el pasuk, juran mentira. Hay una versión que también dice, los que juran falsamente por mi nombre. Y eso es un pecado. Jurar falsamente por el nombre del Kadosh Baruj Hu. Anótese Levítico 19, versículo 12. Levítico 19, 12. Lo voy a leer rapidito. Dice, no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. ¿Sí? Este es un pecado también, una falta muy fuerte también que se incurre. Sigue el pasuk, defraudan al jornalero. Aquí está exhortando a los que aparentan ser sus seguidores a que sean justos y hasta generosos también. ¿Sí? La apariencia es hipocresía. Todos aquellos que dependen de su salario para su sostén cotidiano trabajan, pero ellos retienen su salario o no le pagan lo que es. ¿Sí? Entonces obran con fraude. Anótese Deuteronomio 24, verso 14 al 15 y Santiago 5:4. Le invito a escuchar nuestra página de internet Yaakov desde la perspectiva hebrea para que podamos también entender a qué se está refiriendo Malají. Y sigue la lista. ¿Cuántos están anotando? La viuda, el huérfano, incluso el extranjero. El extranjero, todos saben que tiene derechos, pero muchas veces mengua, ¿sí? Mengua porque no es como el nativo. Entonces, de esta manera, muchas veces, injustamente, la gente se abusa de eso. Se abusa de la condición. Entonces eso es un pecado. El Eterno dispuso medidas especiales para proteger los derechos de las personas. En cualquier grado, sean indefensos, sean impotentes, sean desválidos, sean necesitados, el Todopoderoso puso derechos y se tienen que cumplir. Anótese Éxodo 22, versículo 21 al 22. Éxodo Shemot 22, capítulo 22, verso 22. Voy a leer el verso 21 y 22, Ajim. 22, 21 y 22. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Es mitzvah de la Torah. Es mitzvah de la Torah. No es capricho humano. Eso es mitzvah de la Torah. Amén. Entonces tiene que haber temor en Am Israel. Deuteronomio, capítulo 24. Voy a leer también una porción. Verso 17. Dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Miren cuántos preceptos tiene nuestra Sagrada Torah. Todos estos son derechos que el Todopoderoso los puso para que nosotros los cumplamos. Amén. Y cumplir todos, no cumplir algunos. Deuteronomio 27, 19. Devarim 27, 19. Dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y entonces dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo
obviamente la palabra amén tiene un peso impresionante en lo espiritual y es por eso que se sella al decir amén. ¿Sí? Se sella y eso, la persona que no cumple incurre en falta automáticamente. Entonces se nos prohíbe aprovechar de la condición de aquellos que están desválidos y demás. Dice el versículo 6 de Malaquías 3, porque yo Yahweh no cambio, por esto venéis Jacob, no habéis sido consumidos. Qué impresionante. Este pasuk realmente me gustó mucho. Ki ani Yahweh lo shaniti, porque yo Yahweh no cambio. ¿Sí? No cambio en ningún momento. Beatem ben Jacob lo kelitem. Ustedes no fueron destruidos. Es por eso, dice. O sea, el Eterno rechaza de plano la acusación de que pasa por alto el mal. ¿Sí? La santidad del Todopoderoso es eternamente constante e inalterable. ¿Sí? La santidad del Todopoderoso. Anótese Números 23, 19 y anótese Santiago 1, 17. Precisamente porque el Kadosh Baruj Hu no cambia, permanecerán sus propósitos eternos para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Quizá Él castigue, discipline o corrija a los suyos, pero hace todo eso con el propósito de que se arrepientan y entonces alcancen la salvación. Al principio la disciplina no es causa de alegría, ¿verdad? Sin embargo, aquel que realmente escucha y obedece al Musar, entonces alcanza la benevolencia del Todopoderoso. Dice el verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Desde los días de vuestros padres se han apartado. O sea, el Eterno siempre había sido fiel a sus promesas. Siempre. Él es Melech Neemán, el rey fiel. Con todo, el pueblo no había sido leal con el Todopoderoso. Y especialmente acá entran los versículos 8 y 9, que se refiere a las minjaot, ¿sí? A los diferentes tipos de ofrendas y al maaser. ¿Qué es el maaser? El maaser es el diezmo. Shubu elai beashubu alechem, amar Yahweh Sebaot. Vuélvanse a mí y entonces yo me volveré a ustedes, dice el Todopoderoso. Bamartem bamen ashuv, dice. Y ustedes respondieron o dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Sí? Miren la pregunta del pueblo. Bamen ashuv, ¿en qué nos tenemos que volver? El mensaje del profeta no es pronunciar juicio, ¿sí? No es pronunciar juicio sobre los pecadores, sino una exhortación al arrepentimiento y a la fidelidad al Todopoderoso. Y ya explicamos la raíz de la palabra emuná. ¿Qué es la emuná? Acompañada con un solemne recordatorio de la historia pasada de Am Israel. Es por eso que le habla siempre, le toca el pasado. No sé cuántos se dieron cuenta, pero en todos estos 3 capítulos y 4 ya, se está constantemente mencionando el pasado. ¿Y por qué el pasado? Porque aparece la palabra shuv. ¿Qué significa shuv? Significa volver. Volver a Elohim es arrepentirse del pecado y efectuar una reforma completa, un cambio completo en la vida, en el caminar, en todo sentido hablando. Y ese es el tema del libro de Joel, ya lo estuvimos estudiando. Bemana Shub, ¿en qué nos tenemos que volver otra vez? O sea, el pueblo revela su hipócrita justificación propia al formular preguntas al Todopoderoso. Está escrito en el versículo 8, ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Qué tremendo, ¿no? Sin rodeos, como dicen por ahí. Sin rodeos. El Kadosh Baruj Hu habla a través de Malaquías de una manera específica de cómo el pueblo había robado a Elohim. ¿De qué manera? Reteniendo, o sea, quedándose con los diezmos y las ofrendas. Que obviamente ya estuvimos estudiando y pueden escuchar en nuestra página de internet el tema de los sacrificios, pueden escuchar el tema también del diezmo y demás.
Anótese Levítico 27, 30 y 32. Números 18, 21. Y también Nehemías 10, verso 37 al 39. ¿Sí? Se lo doy como tarea para que usted estudie. Por eso el pueblo preguntaba, Bamé que banuja, Bamé que banuja. ¿Qué significa Bamé que banuja? ¿En qué te hemos robado? Y dice la respuesta en el mismo pasuk. Dice, Amazer veateruma, el diezmo y la ofrenda. ¿Sí? Así está escrito en el pasuk. Algunos no alcanzan a comprender que es posible robar a Elohim en las ofrendas, tanto como en los diezmos. El que entiende sus obligaciones, el Ben Torah, que entiende sus obligaciones como mayordomo, como siervo, si usted quiere, de lo que el Eterno le confía, porque de nosotros no es nada, ¿verdad? O tenemos algo nuestro. Ni siquiera la vida es nuestra. Todo le pertenece al Kadosh Baruj Hu. Entonces, aquella persona que realmente entiende el pasuk, dará generosa ofrenda a Elohim de acuerdo con sus posibilidades. Dice 1 Corintios 16, 2, según haya prosperado, dará. Es por eso que el Eterno, el Todopoderoso, dice en el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Qué tremendo, ¿no? El contexto acá, que aparece la Kelalá. ¿Qué es la Kelalá? La maldición que viene de los cielos. ¿Cuál fue la maldición? Escasez en las cosechas, devastación de los campos. Anótese Malaquías 2.2 y Ageo 1.6. Escuche también el estudio de Ageo, le invito a escucharlo. Automáticamente, amados ajín, la maldición siguió a la desobediencia hasta alcanzarla. O sea, cuando hay un foco de desobediencia de la persona que se hace la desentendida y roba, entonces automáticamente se prende una, invisible, obviamente nosotros no la vemos, pero es invisible, se prende una alarma, que esa alarma está llamando a la maldición para que venga. Si usted lo quiere dar vuelta, según el Sefer Torah, dice que aunque nosotros nos escondamos, si hemos obedecido al Todopoderoso, las bendiciones nos alcanzarán hasta debajo de la cama. Aunque te escondas, la bendición te alcanza. Y aunque te escondas, la maldición también te alcanza. Automáticamente la palabra viene sobre la vida de la persona. ¿Sí? Se aplica para los dos, desobediencia y obediencia. O sea, no hay un terreno neutral. Esto quiero que usted lo entienda. No hay un terreno neutral. La conducta de un hombre es correcta o es incorrecta. No es neutral. Es correcta o es incorrecta. Y Elohim es equitativo en su retribución. Por eso dice la nación toda. Bueno, en la condenación acá a través del profeta se refiere a Judá como la nación toda y no como al pueblo de Elohim en general. Es evidente que todos robaban a Elohim. Es evidente, para que el Todopoderoso hablara de esta manera. Dice el verso 10, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Todos los diezmos. ¿Saben lo que dice el pasuk hebreo? El diezmo íntegro. ¿Qué significa el diezmo íntegro? El diezmo entero, no parte del diezmo. ¿Sí? Maaser Shlema. Esto implica que si el pueblo pagaba diezmo, no entregaba un diezmo completo o justo, entonces se incurría en falta. Se quedaba con parte. Tenemos que asegurarnos de no caer en la misma falta que cometía la gente en los días de Malaquías. Amén. No es que los diezmos son de animales, son de grano. No, dice la Escritura, según lo que hayas prosperado. Y la palabra prosperar es una palabra amplia que se refiere a todo. ¿Sí?
Entonces la persona que no tiene un animal no es próspera. Qué ridículo es, ¿verdad? Cómo el corazón del humano es tan necio y siempre trata de esconderse del Todopoderoso a través de sus actos. Vamos a ir a 1 Corintios. Y por eso la gente le va mal, amados. Y sin ser exagerado, es una real, yo puedo dar testimonio de eso, es una real maldición que se activa sobre la vida de la persona. Dice 1 Corintios 10, verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Yahweh como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sí lo tienen aquí? Baruch Hashem. Y tome nota, amado. Mire cuántos temas el profeta Malaquías nos toca, ¿verdad? El dador de todo, ¿quién es el dador de todo? Yahweh nuestro Rey. Tiene el derecho a esperar que le demos honradamente el diezmo y también las ofrendas voluntarias que podamos. Por eso son voluntarias. La minjá es voluntaria. ¿Sí? Tiene todo el derecho por ser dueño de todo. Dice, las ventanas de los cielos. ¿A qué se refiere eso? No solo habría lluvia en abundancia que derramará, obviamente, la bendición del Todopoderoso, como está escrito en Levítico 26, verso 3 al 5 en la Torá. La bendición, la brajá, behari koti, lahem braja ad blidai, se refiere no necesariamente a una bendición material, ¿sí? Aunque eso parece resultar aquí, pero no es solamente material, también incluye la bendición espiritual. O sea, en cuanto a las bendiciones materiales que el Eterno se proponía dar sobre su pueblo, tenemos mucho que hablar, porque ha bendecido abundantemente. Pero la bendición espiritual es la que realmente da vida en abundancia. El verso 11 menciona al devorador, ¿sí? Y me gustó la palabra porque también aparece como el aógel. ¿Qué es aógel? Viene también de la raíz comer. ¿Sí? Comer, aquel que se come todo, significa el devorador. O sea, que se come las bendiciones, que se come el pasuk y no lo entendiste, el Eterno te lo dijo y estabas distraído y se lo comió y te perdiste la braja, porque ahí había un secreto. Probablemente se refiere también a las langostas. Recuerden que el pasuk, la interpretación es amplia. Ya estuvimos estudiando en Joel, capítulo 1, verso 4, las langostas, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Destruyeron el campo. Y si no había campo, no había nada. ¿Sí? O sea, no vas a dar tu parte, ok, tranquilo. Entonces la persona se queda sin trabajo. Y entonces el devorador empieza a apretar y la persona empieza a gritar de desesperación. El Eterno promete prosperidad material a los que son fieles en pagar el diezmo. Dije en pagar el diezmo. ¿Qué acaso es un impuesto? No, no es un impuesto. Impuesto lo hacen los goim. El diezmo es el maaser, es la décima. Dice el verso 12, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Ashreihem. ¿Qué significa Ashreihem? Bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurado? Que tiene buena dicha, que tiene buen éxito, tiene brajá beatzlajá. Eso significa. De hecho, una de las tribus se llamó Asher. ¿Cuántos se acuerdan? Asher, de ahí viene la palabra Asher. Asher significa feliz, dichoso, bendecido, bienaventurado. Eso significa Asher. ¿Sí? El Eterno deseaba que su pueblo fuera tan ejemplo viviente de los resultados, obviamente, de la obediencia. El tema de la obediencia es fundamental, amados. El
El verso 13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahweh. Y dijeron: ¿qué hemos hablado contra ti? El verso hebreo dice que las palabras son duras. Duras me resultan vuestras palabras. Así se puede traducir. También sobre mí hiciste pesar las palabras vuestras. Hay diferentes interpretaciones del pasuk hebreo. O sea, el profeta Malají contrasta aquí las impías murmuraciones del pueblo con la recompensa que recibirán los fieles. ¿Sí? ¿Quiénes son los fieles? Los maminim. Los maminim. Diga: yo soy un mamín. Soy un mamín. Y hágase cargo. No es solo creer. Creer, los demonios también creen. Es mejor decir: yo soy fiel. Si soy fiel, entonces seré fiel a la causa y lucharé y daré todo lo que esté a mi alcance por mi fe. Eso es ser fiel. Verso 14: habéis dicho: por demás es servir a Elohim. Miren la murmuración. ¿Qué aprovecha que guardemos su Torá y que andemos afligidos en presencia de Yahweh de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? Esto es: nada ganaremos. Sin duda el profeta acá los está condenando porque lo poco que hacían para el Eterno era con motivos egoístas. Y no hay nada más horrible que el egoísmo. Verso 15: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Verso 15: los murmuradores, ¿a qué se está refiriendo a los murmuradores? No estiman que los humildes y mansos son bienaventurados, son bendecidos o benditos por Yahweh, sino creen que los soberbios, los arrogantes, disfrutan de la buena fortuna y del bienestar en el mundo. Anótese Isaías 13:11. Está tremendo esto. Dice que tentaron a Elohim y escaparon. Qué engaño, ¿verdad? Las palabras de los murmuradores. Es decir, los que pusieron a Elohim a prueba y lo provocaron con su impiedad. El texto hebreo dice: resistieron a Elohim, los que resistieron a Elohim. Cuando usted no cumple un precepto de la Torá, usted resiste a Elohim. Por eso es que tenemos que procurar alcanzar el precepto. No decir es que. El es que no existe. La persona que ya está puesta de este lado, estoy hablando de los que están de este lado, los que están del otro lado, obviamente los que no son pueblo de Israel están exentos, pero los que son pueblo de Israel y no cumplen el precepto de la Torá, resisten automáticamente al Eterno. Pero él no sabía, no sabía porque su obligación era estudiar Torá, pero como se la pasó haciendo otras cosas y no estudió Torá, entonces por eso no sabe el pasuk y no sabe qué tiene que hacer. Verso 16: entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre, dice el verso 16. O sea, Malaquías trae un mensaje de consuelo, de esperanza para los que todavía son fieles al Eterno. Hay un gran contraste entre los inicuos, los quejosos, los murmuradores, los habladores y los haraganes, que ya se mencionaron en el verso 13 al 15, y los que realmente son tzadikim. Se abre el libro de memoria. ¿Qué es el libro de memoria? Bueno, anótese Daniel 7:10, ya estuvimos estudiando en el estudio sistemático de Daniel 7, el verso 10. Allí se menciona. O sea, el profeta alienta a los que se esforzaban por hacer lo correcto, a los que, como dijimos recién, dejan todo, con el pensamiento de que Elohim recuerda el servicio que es Abodá Kedoshá, el servicio consagrado de los suyos. Todo lo que hagas, tienes que hacerlo como para Yahweh, no como para los hombres. Verso 17: y serán para mí especial tesoro, Baruch Hashem. Ha dicho Yahweh de los ejércitos: en aquel día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el Sadik y el Rasha, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve.
serán para mí. Dice el texto hebreo. En el día cuando los pecadores de Israel comparezcan ante el tribunal de justicia divina, el Eterno promete reconocer Am Segulá. ¿Qué es Am Segulá? Especial tesoro. ¿Qué significa Segulá? Ya estuvimos estudiando. Significa propiedad personal. ¿Sí? Viene de la raíz Sagal. Significa una propiedad personal, una posesión privada, territorio privado. ¿Vieron cuando le ponen un cartel a un lugar y usted no puede ingresar porque es propiedad privada? Eso significa Segulá. Israel es Am Segulá. Es pueblo escogido. Amén. Y quiero darle unos versículos también para que usted estudie en su casa. Éxodo 19:5, cuando da el Brit, da el pacto. Deuteronomio 7:6. Salmo 135:4. Baruch Hashem, ese lo cantamos siempre. Kibajar. Y primera de Pedro 2:9, proféticamente también, vemos en el Brit Hadashah que Am Israel sigue en pie. Por eso dice, los perdonaré. O sea, hay dos razones para que el Kadosh Baruj Hu sea misericordioso con sus hijos fieles. ¿Sí? Primero que son sus hijos. Juan 1:12 dice eso. ¿Usted es hijo de Elohim? Amén. Yo soy un hijo de Elohim. Romanos 8:14. Gálatas 3:26. Hay cantidad de porciones en el Brit Hadashah que nos da evidencia de ello. Y dos, porque les sirven con obediencia. Uno, no son bastardos, son hijos. Dos, les sirven. Son hijos y les sirven. Lo contrario, no ser hijo, no ser pueblo y no servirle. Anótese Salmo 103:13 y Apocalipsis 14, verso 12. Amén, Ajim. ¿Se está gozando? Baruch Hashem, yo también. Este pasuk 18 me impresionó también. Dice, Beshabtem uritem, ben tzadik le rasha. Y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, dice. Ben Oved Elohim la asher lo abadó. Este juego de palabras lo que significa es aquel que sirve a Elohim o que sirve a su Elohim y aquel que no hace nada. O también que no le sirve, le abadó. Lo abadó, dice. La asher lo abadó. Aquí está anticipando un tiempo cuando todo se aclarará. Un tiempo cuando las preguntas suscitadas por la gente serán final y satisfactoriamente contestadas. Hay muchas preguntas que no hay respuestas aún, pero llegará su momento. Tanto en la historia de Am Israel como en la vida individual de Bené Israel, muchos sucesos habían dado testimonio de que el Eterno trata en forma diferente a los Sadikim y a los Reshaim, a los justos y a los malvados. Sin embargo, en el día de Yahweh se darán pruebas convincentes del juicio y de injusticia de Elohim. Vamos a ver qué dice Isaías 58. El pasuk 11, Ajim. Y ese capítulo 58 de Yeshayá está impresionante. Se los recomiendo estudiarlo todo. Es impresionante lo que el Eterno ha hablado a través de sus siervos los profetas. El verso 11 dice, Yahweh te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aquel que tiene oídos espirituales, oiga y entienda lo que estoy leyendo. Es impresionante. Para aquellos que tuvimos un encuentro con el Todopoderoso, es una palabra impresionante lo que el Eterno está diciendo. Amén.
Los últimos versículos que corresponden al capítulo 4, vamos a dar lectura a Jim, el capítulo 4, el último capítulo de Malají Nabí. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Para quién son las leyes? Para Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Capítulo 4 de Malaquías. Vemos el juicio de Elohim contra los Reshaim, los malvados, la bendición sobre los Sadikim. También vemos que estos pasuquín nos hacen una exhortación al estudio de la Torá. Nos exhortan a estudiar la Torá. La presentación de Elías, su venida y su obra. Kine hayom ba'ur aktanut, be'ayu chol zedim bechol ze risha kash beliat, otam hayom hava, amar Yahweh Sebaot, asher lo yazov laem shoresh be'anaf. Ese día que viene terrible, dice, como si fuera un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán como estopa, dice. Eso está impresionante. Serán como estopa, así está muy bien traducido. Aquel día, Bayomahu, vendrá y los abrazará. Amar Yahweh Sebaot, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama, dice el pasuk. Lo yazob laem shoresh, ¿qué es el shoresh? Es la raíz. Ni tampoco anaf. ¿Qué es el anaf? Son las ramas. El profeta responde con certidumbre a los que preguntan, ¿dónde está el Elohim de justicia? O sea, declarando que hay un día futuro en que el Eterno ejecutará juicio y justicia sobre los Reshaim, sobre los malvados. Ese es el día de Yahweh de Joel 1.15, de Joel 2.1, de Amós 5.18, de Amós 5.20, de Sofonías 2.1 en adelante. Ese es el mismo día, amados Ajim. Día ardiente, dice. ¿Sí? Así está escrito. El castigo final del Eterno para los impíos es destrucción total mediante él. ¿Mediante qué? Mediante el fuego. Referencia de ello lo tenemos en Apocalipsis 29. Anótelo. Y Ezequiel 28, versos 16 al 19. Los soberbios también se mencionan. Bueno, el pecado de la soberbia es especialmente ofensivo para el Eterno. Y es el único que se especifica aquí en Malaquías, el pecado de la soberbia. La estopa, bueno, la estopa no se podría usar un lenguaje más tremendo para indicar la destrucción completa de los impíos. No perdurarán de un sufrimiento eterno, como se cree erróneamente, con frecuencia, sino que prontamente serán consumidos. Prontamente. Vamos a ir al Salmo 37. Los malvados tienen una característica, los reshaim, así es en hebreo. Salmo 37, verso 10. Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Dice, no existirá el malo, el rasha. ¿Sí? Para los que estudian hebreo, el rasha es el malvado, es el impío, es el inicuo. Tiene diferentes interpretaciones. Amén. ¿Qué dice el verso 20? Mas los impíos perecerán
y los enemigos de Yahweh, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo, dice el verso 20. Anótese también Isaías 5:24. También dice, abrazará. Leímos en el versículo 1 que aquel día vendrá y los abrazará, dice Yahweh de los ejércitos. Bueno, la palabra abrazará está mal traducida. En realidad, el texto hebreo dice consumirá. ¿Sí? Los impíos no continuarán ardiendo permanentemente. Los fuegos del último día literalmente los consumirán. Anótese Jeremías 17:27, Mateo 3:12, Mateo 25:41, vaya anotando. Segunda de Pedro 3, versos 7 al 13. Luego usted lo lee. Amén, Ajim. ¿Qué es el Shoresh? ¿Qué es el Shoresh? Ya dijimos que es la raíz, pero aquí es Satán. ¿Qué es el Satán? Es el Satanás. ¿Sí? Una latinización de la palabra Satán, que significa el adversario, el oponente, el opositor. Ahí sí está simbolizando como la raíz o el originador del mal. ¿Sí? Para los que les gusta estudiar, hagan el apunte. No les dejará ni raíz ni rama. Obviamente se refiere a sus seguidores, simbolizados como las ramas. Todos serán destruidos completamente. Salmo 37, 38 lo dice. Verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Bueno, una figura expresiva del Mashiach, ¿verdad? La luz del mundo. Juan 8:12, así lo dice. La luz del mundo. Or la olam. Juan 1:4 también lo dice. Y la fuente de nuestra justicia, como está escrito en Filipenses 3:9, Segunda de Corintios 5:21, Primera de Corintios 1:30 y Jeremías 23:6. Yeshua, a Mashiach, siempre está dispuesto a traer luz espiritual a su pueblo Israel, en tiempo de necesidad, siempre. En ese sentido, se podría decir que el sol de justicia salió en ocasión de la primera venida del Mashiach y nacerá de un modo especial en el tiempo de la gran oscuridad moral. La gran oscuridad se refiere al mundo, a lo moral y perverso, que va a preceder a la segunda venida de Yeshua. Aparece la raíz push, que significa brincar, saltar. Saltaréis, dice. Saldréis brincando también, dice otra versión. O sea, se describe los redimidos como saltando de gozo ante el resultado final de injusticia, y viene el amor de Elohim que aplaca todo. Como becerros de la manada, Eglem Marvek. ¿Qué son los Eglem Marvek? Son becerros gordos, ¿sí? Desatados, becerros bien cebados, becerros soltados de las ataduras, entonces empiezan a saltar. Para aquellos que tienen animales, ¿sí? Hollaréis, dice el verso 3, a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Bueno, aquí se describe la victoria final de los sadiquim sobre los impíos, un tema que también aborda Isaías 66, verso 24. O sea, siempre que estudiamos sistemáticamente un profeta, vamos a estar yendo y viniendo con diferentes profetas, porque recuerden que todos hablaron una misma palabra. El mensaje es el mismo. El Eterno ha hablado su palabra, la dio en diferentes ocasiones, pero por eso nos conectamos con diferentes profetas. Amén, Ajim. Verso 4 dice: Sichru Torah Moshe Avdi. Acuérdense de la Torah de Moshe, mi siervo. Asher tziviti otem mejorev, aquella que di, que entregué o que encargué en Oreb. Dice el pasuk, al Kol Israel. ¿Qué significa al Kol Israel? Que se la dio a todo Israel. No se la dio a los gentiles. La Torah no es de los gentiles. La Torah es de Israel. Amén.
Y también ahí aclara, por si hubo duda alguna, Hukim u Mishpatim. ¿Qué son los Hukim u Mishpatim? Son leyes y preceptos, ordenanzas, para todo Israel, al Kol Israel. Entonces, si Zichriu Torah Moshe Abdi, acuérdense de la Torah que le entregué a mi siervo Moisés. Malaquías termina su profecía amonestando a su pueblo a que sea obediente a la Torah del Eterno. La obediencia humana es la respuesta imprescindible a la bendición del Todopoderoso. Es significativo, amados Sahim, que el profeta que termina el Tanaj, la sección el Tanaj, que es el antiguo pacto, esté resaltando la necesidad y la importancia de observar las mitzvot. Para el pueblo, obviamente, dadas en Horeb. ¿En dónde fueron dadas? Eso está en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. ¿Sí? Por si hay duda. Es que no me acuerdo, ahí está. Ahí fue entregada en Horeb. También es significativo que la Torah de Moshe habría de jugar un papel tan importante en ayudar al pueblo a prepararse para el día de Yahweh. Y eso es lo que predicamos día y noche, amados Sahim. ¿Cómo nos vamos a preparar para el día del encuentro con Yahweh nuestro Elohim si no hay estudio de Torah? Hasbe Shalom, el Eterno no lo permita. Nosotros tenemos que estar preparados en el estudio de la Torah. Nuestros ojos tienen que estar puestos. Veine Ineja está escrito en la Torah. Estarán entre tus ojos. Moshe Abdi significa Moshe mi esclavo o Moshe mi siervo. Sin duda se lo menciona en particular porque Moshe fue el mediador. Amén. Moshe fue mediador. Eso dice Gálatas 3:19 y Deuteronomio 5:5. Entonces, a través de cuál se dieron en Sinai, Ar Sinai, las instrucciones del Todopoderoso, son los Hukim Bemishpatim que se mencionan aquí. Verso 5. Hine anochi sholeiach lachem et Elia hanavi lifne bo yom Yahweh agadol ve'anora. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible, dice. Este pasú que está impresionante. Esta profecía indujo a muchos judíos, escucha muy bien, indujo a muchos judíos de tiempos posteriores a esperar el regreso literal de Elías en persona a la tierra. Indujo literalmente a esperarlo que él se manifieste. Por eso dice Juan 1:21, anótelo, Juan 1:21, la gran pregunta. Sin embargo, esta es una profecía de alguien que debía de venir con el espíritu y el poder de Elías. Y eso está en Lucas 1:17. Las características, es decir, que predicaría un mensaje similar al de Elías, pero no Elías en persona. Amén. Siempre que hablamos del espíritu de Elías, estamos hablando del espíritu de la restauración, de que la gente se vuelva de su pecado y se vuelva al Todopoderoso y haya sanidad. Amén. Entonces, antes la primera venida de Yeshua, esa obra se cumplió por medio de ¿quién? De Yohanan HaMavdil. Anótese Mateo 17, versos 12 y 13. Lucas 1, 16 y 17. Amén, Ajim. Entonces, antes de la segunda venida de Mashiach, los que predican los mensajes de que el Eterno viene pronto y que hay que volverse, pero volverse de en serio, no volverse un perfecto religioso, volverse de corazón a Yahweh y dejar el pecado, dejar la maldad, ciertamente es la profecía de la restauración. Amén, Ajim. Entonces, anótense primero de Reyes 18, desde el verso 19 al 44. Verso 6, ahí está la respuesta. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, el mensaje aquí predicado sería un mensaje que conduciría al verdadero arrepentimiento. No un arrepentimiento express, one, two, three. No un arrepentimiento de congregación, como muchas veces se toma religiosamente. ¿Y por qué digo congregación? Porque se enseña mal muchas veces en las congregaciones y la gente no deja el paquete, sigue igual.
¿Sí? Entonces, ¿y por qué sucede eso? Porque no hay sujeción al Eterno. Entonces, cuando pasa algo, la persona se espanta, porque no se arrepintió. Cuando viene la luz, obviamente el pecado sale a luz. Muchos se convertirían. Anótese Lucas 1:16. Bueno, los banim, los padres hacia los hijos. ¿Quiénes son los hijos en el texto de Malaquías? Literalmente son los hijos de Israel. Muchos de los cuales vuelven y volverán a la verdadera fe de nuestros padres, a la fe de los patriarcas. Amén. El Jerem que se profetiza aquí, lo tradujeron como maldición, pero el texto hebreo significa una cosa dedicada a la destrucción. Jerem. Una cosa dedicada a la destrucción. Los traductores le pusieron la maldición, pero no significa la maldición, porque la maldición es la kelalá. Esa palabra también aparece en Josué 7:12 y en 1 de Samuel 15:21. Así termina el Tanaj con este libro de Malají. Los que no se arrepienten de verdad deben ser incluidos con los reshaim, con los impíos, para sufrir la suerte de ellos. Y está en Malaquías 4:1, recién lo leímos. Sin embargo, Malají Anabí presenta un mensaje de esperanza, porque el Eterno está diciendo Shub Elai Teshuva Alejem. Si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. ¿Por qué? Porque Él trae eterna salvación. Amén. Y ciertamente tiene que haber arrepentimiento. Vamos a darle gracias a nuestro Padre eterno y bendito sea el Todopoderoso por la vida de este varón, de este sadik, el profeta Malaquías, que el Eterno ha utilizado como una atalaya, como un mensajero para el pueblo de Israel. Hacemos oración y damos gracias a nuestro Padre eterno y seguimos gozándonos porque ciertamente Abacadosh está llamando a muchos a nivel mundial. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito Abacadosh, Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo. Te agradecemos, Padre bendito, Padre eterno, porque Padre nos has amado en gran manera, nos has reunido de los 4 puntos de la tierra. Bendito Rey poderoso. Y aquí estamos, Abacadosh, celebrándote fiesta. Nos gozamos de saber, Padre, que la instrucción nos falta, que sigues dando Torah y verdad. Beshen Yeshua HaMashiach, te agradecemos porque eres bueno. Sigue restaurando a tu pueblo Israel y que se gocen los que te aman, Rey poderoso. Beshen Yeshua HaMashiach, Todá Rabá Leja. Amén, ve amén.